El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero geólogo Osiris de León, miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y un destacado hombre público que defiende la democracia y la libertad. Ingeniero geólogo Osiris de León, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación en tiempo de tormenta, en temporada de huracanes, que estamos viendo un comportamiento frecuente en la destrucción física de puentes y vías en todo el país. Ahora con la tormenta Isaac nos encontramos en el sur. ¿A qué usted le atribuye ese comportamiento tan frecuente de daños físicos en las estructuras de nuestros puentes? ¿Qué diría usted? Saludos, don Guillermo, saludos a todo el país. Gracias por permitirme este especial programa de Aeromundo con usted, con todo el pueblo dominicano. El pasado fin de semana, el territorio dominicano fue afectado por el paso de la tormenta Isaac, la que afortunadamente pasó poco más de 200 kilómetros más al sur de lo que debió haber pasado, quiere decir, más lejos del territorio nacional. Y no obstante eso, puentes y vías de comunicación quedaron severamente dañados con el paso de la tormenta Isaac. Eso hay que atribuirlo, don Guillermo, a que el Ministerio de Obras Públicas ha abandonado su rol de supervisar las obras. Por eso, en un momento determinado se creó la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para que asumiera el rol de la supervisión correcta, adecuada y oportuna de las obras del Estado. Sin embargo, de repente, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado ha entrado en un proceso de competencia con el Ministerio de Obras Públicas, y ahora ambas instituciones compiten para ver cuál maneja más recursos, cuál ejecuta más obras de ingeniería y cuál se encarga más de las cosas directas que tiene que hacer el gobierno. Por tanto, el Estado ha abandonado su rol de supervisor de las obras públicas, y por eso los puentes y las carreteras no se están construyendo con el rigor técnico y científico que demandan las circunstancias. Eso motiva que tengamos muchos puentes que están mal diseñados y mal construidos. Y cuando viene una tormenta, como vino Isaac el fin de semana, usted se encuentra que la crecida socava los aproches del puente, y tan pronto socava ese aproche, que está construido de un material granular que es susceptible a la erosión, grava, arena y arcilla compactada, se va ese material, se interrumpe el paso y la comunidad entonces se ve afectada. Mire ese caso del puente de Sabana Larga, que comunica San José de Ocoa con la comunidad de Sabana Larga. No obstante ser un puente nuevo, que fue construido con fondos de la Unión Europea, ya el puente ha sido afectado 2 veces en menos de un año, con tormentas que han generado crecidas en el río Ocoa. Pero ese mismo río Ocoa, don Guillermo, ha sido severamente el responsable, este río ha sido el responsable de la erosión en el puente denominado Los Pilones, que comunica en la carretera Baní-Asua. Cada vez que el río Ocoa genera una crecida de tormenta, se lleva los aproches del puente del río, ahí, en la parte este del río mayormente, se lleva los aproches. La pregunta que se hace a la comunidad, la pregunta que se hace a la gente, don Guillermo, usted, yo y cualquier ciudadano, ¿por qué cada vez que hay una tormenta los aproches de los puentes tienen que fallar? ¿Por qué tiene que interrumpirse el tránsito? ¿Por qué, si los puentes que se construían en los años 30, 40, 50 todavía están en servicio, por qué puentes nuevos que debían estar en operación por 50, 60 o 70 años sin ningún tipo de daño
están hoy día afectados cada vez que tenemos un fenómeno meteorológico. La preocupación de la población es que si esta tormenta hubiera pasado más cerca, o si mañana viene una tormenta que pase directamente por el territorio nacional, nos estaría ocurriendo lo que nos pasó cuando el huracán David, que 50 puentes fallaron en el territorio nacional. Cuando tuvimos el huracán George en el año 98, 55 puentes fallaron. Cuando tuvimos el caso de la tormenta Noel en octubre del 2007, 30 puentes fallaron. Y cuando sumamos los otros eventos meteorológicos dispersos que hemos tenido en la República Dominicana, 70 puentes más han fallado. En total, desde 1979 hasta el presente, poco más de 200 puentes han fallado en la República Dominicana. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que tantas obras que debían ser de buena calidad, bien diseñadas, bien construidas, bien supervisadas, estén fallando? Eso quiere decir que algo en el diseño, en la construcción y en la supervisión está fallando. Y ahí el papel del Estado Dominicano tiene que ser asumido con absoluta seriedad. Y yo espero que el presidente de la República, Danilo Medina, dé instrucciones expresas a quienes son responsables de estos proyectos, de que en lo adelante no se esté interrumpiendo el paso cada vez que hay una tormenta. Que si hay que manejar adecuadamente la sección del río, se haga. Si hay que cambiar la forma de construir los aproches de los puentes con escolleras, que se haga. Si hay que subir más el tablero del puente, que se suba más el tablero del puente. Porque usted tiene en San Pedro de Macorís, sobre el río Iguamo, el puente Ramfis, hecho en 1934. Y ese puente de Don Guillermo nunca ha fallado. Usted tiene el puente Duarte acá en Santo Domingo, construido en el año 1955, y ese puente siempre ha funcionado adecuadamente, pero fueron diseñados y construidos con otro criterio, con otra normativa, con otra visión. Entonces nosotros tenemos que volver a ese criterio de que la obra tiene que ser de calidad y tiene que garantizar durabilidad, porque se hace con fondos públicos, y ese esquema mediante el cual la obra se está construyendo con mala calidad, para que haya que reconstruirla en corto plazo y de nuevo haya que asignar una nueva contrata que distribuya un 30% del valor de la contrata entre funcionarios del momento, eso tiene que ser erradicado en la sociedad dominicana, porque el pueblo dominicano así lo exige, don Guillermo. Señor miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, hoy en todo el país tenemos un gobierno constitucional nuevo que se inició el 16 de agosto bajo la presidencia del presidente constitucional Danilo Medina Sánchez. Estas primeras medidas, esta gestión nueva, ¿cómo la ve usted hasta el momento? Las medidas que ha adoptado en principio el presidente Danilo Medina han sido aplaudidas por el pueblo dominicano, en la esperanza de que ellas se puedan materializar y que el país pueda transitar por senderos de desarrollo. El presidente ha obligado a cada funcionario que ha designado a firmar una especie de código de ética, mediante el cual se compromete a ser transparente en la administración de los fondos públicos. Pero el presidente de la República también ha adoptado algunas medidas que envían una clara señal a la sociedad dominicana. Mire, por ejemplo, don Guillermo, esta publicación. Medina prohíbe las tarjetas de crédito, limita publicidad, viajes y otros gastos. ¿Y esto por qué, don Guillermo? Porque el presidente de la República, al asumir su posición el pasado 16 de agosto, se dio cuenta que en lo que va de año, el gobierno de Leonel Fernández había gastado casi 1.000 millones de pesos en tarjetas de crédito, en un país pobre, donde no hay camas en los hospitales, donde no hay medicamentos en los hospitales, donde no hay butacas en las escuelas y a veces no hay ni siquiera una pizarra en la escuela. ¿Cómo es posible que funcionarios públicos, don Guillermo, se gasten 1.000 millones de pesos en medio año en tarjetas de crédito? Mire usted esta otra medida. Poder Ejecutivo prohíbe fiestas y uso de tarjetas. ¿Por qué prohíbe las fiestas? Porque hay un caso de una gran fiesta que inclusive se dice que
parte de ella se celebró en el Palacio. Y esa fiesta que ya preocupa a gran parte de la población dominicana y se habla de ella en el extranjero, ha motivado a Danilo Medina Sánchez a que las fiestas sean suprimidas, porque eso es parte del escándalo que ha estremecido los cimientos del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y luce, y así lo entiende la gente, don Guillermo, que Danilo Medina quiere cambiar por completo esa metodología. Y eso hay que aplaudirlo. En ese sentido hay que apoyar al presidente que está en el poder desde hace ya poco más de 2 semanas, que está dando señales de que quiere hacer un gobierno totalmente distinto al gobierno que encabezó Leonel Fernández. Danilo Medina ha dicho que será intolerante con la corrupción, que será implacable con la gente que sea deshonesta. Y en ese sentido, creo que todo el pueblo dominicano está totalmente de acuerdo. Y personas como usted y como yo, estamos de acuerdo con que cualquier persona que venga a administrar los fondos públicos sea transparente, sea ético, sea moral. Es decir, que el gobierno dé señales cada día de que cada acción, cada medida que sea asumida por el gobierno central o por las instituciones descentralizadas se enmarque dentro del correcto ejercicio ético, moral, que espera la sociedad dominicana. Desde ese punto de vista, creo que debemos apoyar las decisiones que ha asumido el presidente Danilo Medina, porque está dándole señales al pueblo dominicano de que él quiere distanciarse de ese estilo de gobierno negativo que caracterizó a Leonel Fernández. Ingeniero geólogo Osiris de León, ¿por qué es diferente el presidente Danilo Medina Sánchez de acuerdo a su visión política? Mire usted, don Guillermo, cómo Leonel Fernández entregó las empresas del Estado al sector privado. Mire usted, don Guillermo, qué pasó con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, donde no obstante que Leonel Fernández le entregó en subsidio en los últimos 8 años casi 7.000 millones de dólares, dinero más que suficiente para haber instalado 3.000 megavatios de potencia, y no se instaló un solo megavatio de potencia. Uno solo no se instaló. Mira usted como una mina de oro, plata, cobre, zinc, como la mina de la Barrick, que a los precios de hoy vale cerca de 42.000 millones de dólares. Leonel Fernández prácticamente se la regala a la Barrick a cambio de que le entreguen al pueblo dominicano de manera simbólica un 3.2% de las ventas brutas de los metales que coloque en los mercados internacionales. Viendo esas acciones, que Leonel Fernández no resolvió el problema eléctrico, y Danilo, la primera señal que dio es que quiere resolver el problema eléctrico. Tengo entendido que quiere sentarse a conversar con la gente de Barrick para ver qué se puede hacer con ese contrato. Y fíjese usted cómo comienza a introducir en la administración pública algunos cambios que le sugieren a la sociedad dominicana que él va a ser muy estricto en lo que se refiere a la práctica ética y moral en cada una de las instituciones del gobierno. Eso podría marcar, de seguir así, una gran diferencia con el gobierno de Leonel Fernández. El pueblo dominicano sintió que Leonel Fernández se burló. La gente entiende, don Guillermo, que Leonel Fernández siempre mintió porque ofrecía que iba a hacer lo que nunca hacía, no llegó a hacer nada de lo que ofreció cambiarle a todo el pueblo dominicano las tinajas por nevera y convertir a la República Dominicana en un Nueva York chiquito, y nada de eso se pudo materializar. Por eso yo creo que Danilo Medina está haciendo desde el principio lo que él entiende que debe hacer para distanciarse de ese estilo de gobierno negativo de Leonel Fernández. ¿Dónde puede haber insatisfacción en medidas del presidente Danilo Medina Sánchez? En los decretos. Y ahí hay mucha insatisfacción, don Guillermo. El presidente de la República se ganó el aplauso al momento de pronunciar su discurso de toma de posesión. Todo el país se levantó, todo el país aplaudió. Las redes sociales fueron inundadas de inmediato, don Guillermo, por mensajes de alegría, de satisfacción, de esperanza. La gente sintió que se estaba produciendo un cambio de verdad en el gobierno.
porque ese discurso era claro, era preciso, era alentador y pasaba revista a los principales problemas de la nación. Sin embargo, ese entusiasmo que experimentó la gente mientras escuchaba el discurso de Danilo Medina se cayó cuando comenzaron a salir los decretos designando a los funcionarios públicos. Porque si usted pasa revista, don Guillermo, se va a encontrar que alrededor del 72% de los designados son personas que ya estaban en el gobierno. Entonces no es un gobierno nuevo. Mire usted cómo el equipo económico, ese equipo que Danilo Medina hace referencia de que le entregó un maletín vacío lleno de facturas que hay que pagar, cómo son ratificados. Mire, fíjese cómo se ratifica el gobernador del Banco Central. Fíjese cómo todos los que fueron responsables de la política monetaria y de la política fiscal están ahí en el gobierno. Fíjese cómo la Junta Monetaria, que debió haber sido cambiada por completo, está ahí. Entonces, el pueblo dominicano siente que con esa medida Danilo Medina se está distanciando un poco de lo que fue su discurso. Ojalá y el presidente rectifique esto en el trayecto desde ahora hasta febrero próximo. Mucha gente entiende que para el 27 de febrero del próximo año, él haría el gabinete que realmente él quiere hacer, pero que en esta ocasión no lo pudo hacer porque tenía una presión extraordinaria del grupo de Leonel Fernández, que hacía y sigue haciendo esfuerzos extraordinarios por mantener el control del gobierno, porque ellos sienten que como tienen el control en el comité político, desde el comité político pueden presionar a Danilo Medina, e inclusive se ha visto en las designaciones de los gobernadores. Ahí ha habido una presión extraordinaria del equipo político de Leonel Fernández, que entiende que ellos deben mantener a toda costa una cuota importante de los puestos de la administración pública. Por eso cuando usted pasa revista a los funcionarios, se encuentra que la 3/4 parte del gobierno corresponden a gente que estuvo con Leonel Fernández y que no respondió a las políticas sociales que buscaba el pueblo dominicano, sino a las políticas económicas particulares de cada uno de ellos. Y por eso el gobierno de Leonel Fernández fue tan criticado por el pueblo dominicano, porque entendió que muchos de los funcionarios no llevaban una práctica honesta, no llevaban una práctica transparente, y el pueblo dominicano, que es inteligente y que se da cuenta cómo llegó cierta gente al gobierno, que estaba a pie, no tenía cómo desplazarse, y de repente salieron siendo multimillonarios. Eso ha lastimado a la población. Ojalá y Danilo Medina pueda reflexionar desde ahora hasta febrero en ese sentido, y pueda ir construyendo, articulando, armando un gabinete que realmente responda a su estilo de gobierno y a las expectativas del pueblo dominicano, Guillermo. Ingeniero geólogo Ciris de León, participación del Partido Reformista Social Cristiano en el poder político en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Continuidad, ¿qué dice usted? Mire, ese es un tema que preocupa mucho, no solamente a los reformistas y a algunos PLDistas, sino a una gran parte del pueblo dominicano. La gente no entiende cómo es posible que las mismas figuras reformistas que estuvieron acompañando a Leonel Fernández sean las mismas figuras reformistas que están acompañando a Danilo Medina en los mismos puestos, sin haber demostrado eficiencia, calidad y honestidad en el manejo de los fondos públicos. Tome usted, por ejemplo, don Guillermo, la Cancillería. La Cancillería ha sido una institución que ha estado colmada de escándalos permanentemente. No solamente porque el canciller de la República ha tomado muchas decisiones que no se corresponden con las expectativas de la población, sino porque hay un equipo de colaboradores, entre ellos la familia Bogar, que ahí hace lo que entiende que tiene que hacer al margen de los intereses de la sociedad, al margen de los intereses del pueblo dominicano. Fíjese usted cómo las embajadas y los consulados han sido llenados de botellas. Gente que no rinde ninguna labor ni a la Cancillería, ni al país, ni al empresario dominicano. Un embajador, un cónsul, un agregado comercial, es una persona que promueve lo que produce el país para que las exportaciones se incrementen.
No hay nadie prestando servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores que se dedique a la tarea de promover las bondades del país. Es decir, el pueblo dominicano esperaba que de los reformistas que estuvieron apoyando a Danilo Medina, que fueron muchos, se incorporaran al tren administrativo, pero bajo un esquema de honestidad, de transparencia, de decencia. Tener las mismas gentes que estuvieron al lado de Leonel Fernández y que lo hicieron mal permanentemente, envía un mal mensaje al pueblo dominicano, don Guillermo, porque entonces, si Danilo Medina no logra separar lo bueno de lo malo, con el tiempo su gobierno va a estar contaminado por esas acciones perniciosas, por esas inconductas que son propias de gente del Partido Reformista, que no aprendió de Balaguer lo bueno, sino que aprendieron solamente de Balaguer lo malo que había en esos años de gobierno del Partido Reformista Social Cristiano. Por eso yo lamento profundamente que sean las mismas figuras del Partido Reformista que estaban acompañando a Leonel Fernández, que hoy estén acompañando a Danilo Medina, cuando yo espero, usted espera y todos esperamos que el estilo de gobierno de Danilo Medina sea totalmente distinto, diametralmente distinto a lo que era el gobierno de Leonel Fernández, de forma tal de que el pueblo dominicano tenga la esperanza de que se van a resolver los problemas básicos de la sociedad dominicana y que en función de eso haya prosperidad, haya desarrollo, haya progreso, haya reducción de la pobreza y que el empresario sienta que el gobierno no es un competidor, sino un aliado para producir bienes y servicios que fortalezcan la balanza de pagos de la República Dominicana y nos coloquen en los mercados internacionales como una nación pujante, capaz de crecer cada día, buscando el desarrollo de todo el pueblo dominicano. Ingeniero geólogo Ciris de León, con usted podemos conversar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Mi exhortación, don Guillermo, en primer lugar sería la justicia dominicana. Y quiero felicitar a la justicia porque en el caso de su hijo se ha actuado con justicia. Ahí había un caso de persecución, había un acoso a usted y a su familia, más que a su hijo. Y se quería golpear, se quería lastimar, no solamente a ese hijo, sino las ideas que usted plantea aquí cada domingo y que siempre son acogidas de buena fe por todo el pueblo dominicano. Así que felicito a la justicia, porque en este caso actuaron con la independencia que se esperaba, y el pueblo dominicano siempre espera que la justicia sea independiente, sea objetiva, que no se deje presionar por el Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, mi exhortación es al presidente Danilo Medina, que trata de distanciarse de ese equipo de Leonel Fernández que tanto daño le ha hecho al pueblo dominicano. La gente quiere un gobierno diferente, quiere funcionarios diferentes, quiere medidas diferentes, quiere que haya transparencia, que haya honestidad, que haya decencia en la administración pública. Y eso tiene que llevar a Danilo Medina a ir tamizando su gabinete y quedarse solamente con esa gente que sea capaz, que sea honesta, que lleve gente a cada puesto, que sea primero especialista en el tema y segundo que sea persona honesta y dedicada al servicio social. Y él tiene mucha gente dentro de su partido que puede perfectamente ayudarle a hacer un buen gobierno. Ojalá y de aquí a febrero él pueda reorganizar su gabinete y pueda darle a la sociedad dominicana lo que la sociedad espera, porque la impresión que tenemos es que hay mucho disgusto ya en el pueblo dominicano y que la popularidad del gobierno ha estado reduciéndose porque las designaciones no se han correspondido con las expectativas del pueblo dominicano, don Guillermo. Ingeniero geólogo Ciris de León, apreciamos muchísimo esta conversación. Nosotros creemos en ustedes, en ese liderazgo de hombres públicos que defienden nuestra democracia y la libertad. Nosotros también creemos en muchas de sus opiniones para buscarle alternativa de solución a los graves problemas nacionales. Por eso necesitamos orientadores que, como usted, le aporten al pueblo dominicano con sus opiniones y a la comunidad política nacional para entender que en tiempos de cambio hay que darle los cambios que quiere el pueblo dominicano. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición.
Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero geólogo